Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y todas que nos escuchan en este momento, sea el horario en la región en que se encuentren. Hoy tengo una invitada muy especial de Medellín, ¿cierto? Marcela. Sí, sí, señor, de Marcela Medellín. Villa es escritora y nos quiere compartir su obra y bueno, y todo el proceso que ha llevado a cabo con su libro, que es muy interesante saber que ha estado en ferias y que bueno, ha tenido un contacto con los lectores también. Entonces, bienvenida Marcela, cuéntanos a todos a qué te dedicas y por qué llegaste a publicar tu libro. Bueno, Álvaro, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y por haberme dado este espacio para compartir un poco de mi experiencia. Entonces, te cuento, yo soy economista de profesión, tengo una maestría en antropología y yo empecé mi carrera laboral trabajando en el mundo corporativo y estuve por más de 20 años en temas de planificación financiera de empresas. Y a partir del 2024 decidí darle un vuelco a mi vida. Ya llegó un momento donde yo no era tan feliz en el trabajo como había sido. Se empezaron a presentar varias cosas y decidí dar el salto y dedicarme a un tema más de educación para niños. Entonces ahí se empezaron como a juntar varias cosas. Eh, en este momento yo soy mamá, tengo una niña de 13 años y yo Ujú. venía en un proceso de enseñarle algo que para mí era muy natural porque también lo había recibido desde mi casa y era formación en finanzas personales, enseñarle a manejar el dinero. Entonces, cómo ahorrar, cómo cuando lo recibe, qué hacer con él, empezar como que empiece también el sentido del valor del dinero, valorar las cosas, pero también pensando en sin pasarle sesgos, sin pasarle como creencias malucas. Y venía en ese trabajo y conversando un día con otra mamá, ella me decía, yo quiero enseñarle finanzas a mi hija, pero no tengo herramientas. A mí nadie me enseñó, a duras penas sé manejar el dinero yo y quisiera poder encontrar algo que me ayude a darle esa formación a mi hija. Entonces ahí como que todo se fue dando y dije, ajá, aquí hay una oportunidad, tengo un conocimiento, una experiencia, el tema de educación me gusta y de ahí salió la idea entonces de voy a escribir un libro. Entonces escribí un libro de finanzas para niños y quería que fuera una cosa muy práctica. Entonces el libro lo que busca es enseñarle a los niños los conceptos, pero también después de cada concepto es un ejercicio. Entonces, Ujú. de esa forma, el niño va aprendiendo y aplicando al mismo tiempo, que pedagógicamente esa es la forma como los niños van aprendiendo, que no se quede solo en la teoría, sino que realmente vayan ejecutando, como haciendo, como y de esa manera aplicar. Y no, Entonces, de ahí Ujú. fue que salió como esta idea. Buenísimo, buenísimo. Además que me imagino toda la inquietud de tu hija ahí frente al tema y tú dices, este es el momento preciso. Pareciera que, ¿cierto? Todo se Sí, va confabulando. sí, así es, las cosas van como las piezas se van acomodando como dicen. Ella va entrando en una edad donde cada vez le interesa más el dinero, tiene más antojos, entonces ese acompañamiento se vuelve más importante. Vale, quisiera aprovechar un poquito de tu experiencia que cuentas que estuviste en el sector con una empresa manejando temas de presupuesto, algo así, tengo entendido. Sí. ¿Cómo podrías hacer un comparativo entre lo que es una organización, una empresa que tiene una proyección y que prácticamente es un motor fundamental, el tema de los recursos económicos en una empresa? Con lo que hace una persona, bien sea o como niño, pues claro que eso requiere una educación, pero digamos, Mm, pongámoslo dentro de los adultos, es mucho más comparable, o sea, la mm, persona y una organización. gestión. Mira, eso es algo que en el fondo fui aprendiendo y es que no son tan diferentes.
que los principios son lo mismo. Entonces, llegan los ingresos en una empresa por ventas, por diferentes canales. En una familia puede ser por salarios, por rendimientos, por diferentes, pero finalmente hay unos recursos y tenemos que aprender a tomar decisiones, qué hacer con ellos. Que era una ventaja que a veces yo le veía a la empresa, que en las empresas estamos más acostumbrados a tener una estrategia, a planificar, a tener unas metas de largo plazo. Y lo que hacemos es que eso lo aterrizamos en un presupuesto durante el año. Claro. Entonces, esa es la forma que decidimos, listo, esto que nos entra, lo vamos a gastar de esta manera y lo que logramos ahí es un gasto intencionado que nos lleve a alcanzar esas metas. Y lo que me he encontrado mucho es que en familias, en personas, en niños, no tenemos esa claridad. No siempre hacemos ese ejercicio de, venga, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué espero? ¿Cómo voy a construir mi presupuesto? Entonces hay muchas personas que nos dicen, ¿tú haces presupuesto? Entonces me dice, sí, yo sé que en el mercado me gasto tanto en esto, en esto, en esto, y lo que me queda es para disfrutar. Ujú, ujú. Pero ¿tú qué quieres de la vida? ¿Cómo lo estás poniendo ahí? Ah, entonces ahí se pierde. Y eso es una parte importante de lo que yo incluyo en el libro, y es que el niño aprenda a conocerse y a saber qué quiere. Entonces, por ejemplo, si yo como niño sé que me quiero comprar un juego, unos tenis, un libro, entonces yo lo puedo poner como mi objetivo de ahorro y empezar a ahorrar con esos temas. Y así voy alcanzando esa meta. Y también es enseñarle a los niños a que empiecen a pensar en el futuro, no solo en estas metas. Y ahí es donde vamos encontrando la diferencia entre ahorro e inversión. Ujú. Entonces es enseñarle, tú tienes unas metas de corto plazo, unos sueños, empieza a trabajar por eso, pero no se te olvide que tu yo del futuro va a necesitar una pensión, va a necesitar unos ahorros, va a querer una estabilidad, empieza a trabajar también por eso. Sí, bien interesante lo que estás diciendo porque a veces confundimos ese yo quiero con el que yo quiero ser. Ese Ujú. que yo quiero ser está en el futuro. Dice yo quiero es lo que quiero ahora, los antojos o dicho de otra manera, los caprichos. Bueno, tanta satisfacción inmediata, además porque pues, la satisfacción inmediata es la invitación que nos hace todo el tiempo la publicidad, la información en el celular, las redes sociales. Satisfacción inmediata. Entonces, eso es un reto bien interesante. Sí, definitivamente el estilo de vida que tenemos hoy es esa gratificación inmediata, los juegos, las redes sociales, todo se nos vuelve como que lo quiero y quiero esa adrenalina, esa satisfacción ya. Por eso es muy importante enseñarle a los niños desde pequeños ese equilibrio. Y eso es algo de lo que yo busco. Y es ese equilibrio entre el presente, entre aprender a gastar. O sea, definitivamente todos hoy tenemos que pagar unas necesidades y unas obligaciones, porque como digo yo, pues es muy raro hoy encontrar personas que no requieran dinero. Pues no faltará el que viva por allá en una cueva completamente aislada, en una granja y sea autosuficiente. Pero si son 100 personas en el mundo, no son más. Mm. Todos hoy, mal que bien, necesitamos servicios públicos, vivienda, alimentos. Entonces, todos tenemos que aprender a manejar el dinero. Entonces, aprender que tenemos que pagar esas necesidades, esas obligaciones, pero también no olvidarnos que en el presente también está el disfrute. Porque eso es un mensaje que también hay que darle a los niños, porque hay muchos papás que me dicen, no es que mi hijo no gasta nada. Es como si le diera miedo, él todo lo quiere ahorrar, entonces él es Ajá. súper juicioso, entonces unos se sienten súper orgullosos porque no, él es súper juicioso y todo lo ahorra. Y hay otros que sí es como la angustia, no, pero es que no gasta nada. Y es lo que hablamos, ese equilibrio. Entonces está el presente, pero también está el futuro, lo que hablábamos ahorita, de ahorro e inversión. Y hay otro componente que yo le pongo como ese equilibrio y es el componente de la donación. Nosotros también le tenemos que enseñar a los niños desde pequeños a compartir, a que ellos sepan que de eso que tienen, mucho o poquito, siempre habrá un granito de arena que ellos puedan aportar a causas,
a situaciones, a instituciones, de esas cosas que les duelan un poquito para que ellos puedan hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, enseñarles en ese equilibrio con lo que tú dices, que no nos quedemos solo aquí en el presente, sino que busquemos ese equilibrio para gastar tranquilos, con buenas decisiones, sin estrés. Y es que realmente uno ve que las angustias de los adultos cuando el dinero empieza a faltar es muy grande, tanto que lo cuentas en una narración que leí de que nos endeudamos y utilizamos los bancos. Los bancos no quiere decir que sean malos, ayudan en un momento dado, solo que hay que saber cómo se relaciona uno con el tema del banco. Que aunque uno puede hacer un préstamo inmediato o le prestan a usted, ya le presta más fácil que antes, Ujú, entre comillas, em, pero eso hay que saberlo manejar muy bien. Ahora, pues con el tema de las tarjetas en el bolsillo y ya no tener dinero, sino plástico, ¿cierto? ujú. Entonces, no sé si dentro de lo que tú planteas en la educación con los niños, también hablas de eso, de cómo el dinero, que no solamente el que está en el bolsillo, sino el manejo de tarjetas. No sé si los niños manejan eso ahora o los jóvenes. Pues mira, yo no quise incluir ese tema en este primer libro con los niños, porque pedagógicamente, para que el niño aprenda mejor los conceptos, necesita involucrar los sentidos. Mm, Entonces, mm, mi propuesta es incluso darle al niño la plata en billetes, en monedas, que él la toque y la distribuya, y así la tenga en bolsitas, en sobrecitos separados, y él sepa, este dinero es para esto es para esto, y lo pueda ver y contar y entender. Y también para que aprenda a dimensionar qué son los billetes, qué es un billete de 2.000, un billete de 20.000, que empiece a diferenciar. mm, mm. Entonces, con los niños, por temas pedagógicos, no quise involucrar ese tema. Pero definitivamente, cuando ya empezamos a hablar de adolescentes o adultos, ese tema sí se vuelve muy importante, Claro. porque eh, hemos escuchado muchos casos de jóvenes que llegan a la universidad. Entonces ya están a punto de graduarse, van a mitad de la carrera y el sector financiero los quiere captar como clientes antes incluso de que empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Darles una tarjeta de crédito. Y como tú dices, hoy en día dan las tarjetas muy fáciles. ¿Qué pasa? Estos pelados reciben la tarjeta de crédito y sienten que les están dando plata. Dice, pues yo paso la tarjeta y con eso puedo pagar. Muchos no entienden que se están endeudando, que eso les va a tocar pagarlo y no entienden ese concepto de la deuda correctamente. Entonces son pelados que ni siquiera han salido al mundo laboral y ya tienen una deuda. Ya muchos están reportados en data crédito. Ya los papás están teniéndoles que ayudar. ¿Por qué? Porque no aprendieron a manejar ese concepto. Claro. Entonces, sí se vuelve fundamental lo que tú dices, que aprendamos que el dinero cada vez va a ser menos físico y que el hecho de tener una tarjeta no es que tenga más plata. Yo tengo que saber cuál es el saldo que tengo en el banco. Y por ejemplo, hoy en día hay aplicaciones que nos permiten cajitas, bolsillos, Sí, diferentes sí, sí, temas. sí. Ujú. Entonces, eso nos ayuda a, así sea electrónicamente, dividir el dinero. Entonces, de esa forma también la tecnología nos va a ir acompañando también para generar esos hábitos. Mientras hablabas, me hacía esta comparación. A veces en el mundo de los adultos despreciamos las monedas. Es decir, si alguien le regala una moneda a otro, a una persona que quiera, pues en la calle, un habitante de calle, y, y no falta quien diga, no le dé monedas, dele billetes. O sea, Ujú. pues eso es una cosa bien tremenda, ¿no? Porque igual sigue siendo dinero. Y unas Sí, monedas bien manejadas también, ¿cierto? Que aunque sean pequeña cuantía, va a representar con el tiempo un billete grande. Sí, eso es lo que así es. llaman gastos hormiga, tengo entendido, que uno se antoja por ahí, lleva la monedita en el bolsillo y esas moneditas pueden haber servido en otro momento. Contanos un poquito. Así es, ahí tocas como varios temas.
Hay un dicho que decían abuelos y es, cuide los centavos porque los pesos se cuidan solos. Y es Ujú. ese mensaje, uno cuida lo grande, pero debería cuidar es lo pequeño, porque lo grande le pone más cuidado. Entonces, muchas veces en esos centavitos, en esas monedas, que se nos va lo que tú dices. Que uno piensa como que, ay, no, es que es un cafecito, ay, pero es que un tintico por ahí de vez en cuando. Pero uno va a ver y se está tomando un tinto todos los días y son 1.000 pesos. Entonces, ya en el mes estás hablando de 30.000 pesos y en el año, entonces eso va sumando. Y si ya no es uno, sino son dos. Y es eso, esos gastos que vamos perdiendo como de vista porque son tan pequeños. Y eso es como visto desde ese lado. Y ese mismo concepto es el que nosotros deberíamos aplicar para la inversión. Y es, la gente dice, no, pero es que yo qué, pues, ¿qué le voy a enseñar que ahorre, que invierta 5 o 10.000 pesos mensuales? No, Ujú, pues eso no justifica. Es ujú. decir, no, venga, ¿cuántos años este niño puede tener eso guardado? Y que en la inversión está la magia del interés compuesto, Mm, que hemos oído mucho últimamente, o al menos pues yo que he estado como leyendo tanto, claro. investigando el tema, me he dado cuenta que se está volviendo muy común. ¿Qué es eso del interés compuesto? Es, yo hoy ahorro 10.000 pesos y entonces por esos 10.000 pesos me van a pagar en el año 1.000 pesos. Pero entonces si yo dejo esos 10.000 y sumo otros 10.000, ya el año entrante no me van a pagar intereses sobre los 20 sino sobre los 21. Entonces empiezo a recibir interés incluso sobre el interés. Entonces eso se va volviendo como una bola de nieve. Y dice, muchas de las personas que logran la libertad financiera, que logran vivir de rendimientos, que logran llegar a un punto donde no necesitan trabajar para vivir, porque tienen otro tipo de ingresos, que lo pueden hacer por convicción, pero no por necesidad, que esa es como Ujú. la meta en la vida, uno poder hacer las cosas por convicción, no por obligación. Es porque lo hicieron de esa manera. Y por eso es que a mí me parece tan importante que los niños aprendan desde chiquitos esto. Porque en la medida en que tú empieces a invertir y lo vas guardando, así sea poquito, pero constante. Cada mes guarda un poquito, que el niño vaya guardando 5, 10.000 pesos, pero que lo haga. Y de esa manera va a tener al final esa bola de nieve que le va a ayudar. Tú, creo que en tu libro tienes un capítulo que habla de la mentalidad, ¿cierto? Que es Sí. precisamente como la base para ir transformando en la educación financiera. ¿Qué has encontrado en cuanto a esa mentalidad que transmiten los padres a sus hijos que se convierte en un impedimento? Ujú. Mira, me he dado cuenta que existen a veces como dos extremos. Hay unas familias donde te enseñan que el dinero es todo, que tú mides el éxito en la vida si tienes plata, que tu valor como persona depende de la cantidad de dinero que tengas. Entonces, estas son familias donde es el dinero por encima de todo. Y Ujú. ahí es cuando empezamos a ver que entonces la gente por ganar dinero pasa por encima de otros, cae en actos corruptos, hace cosas que no son, pero es porque le enseñaron esa sed de, es que si no tengo dinero, no valgo. El objetivo en la vida es este. Y también hay otros que me parece que se van ya mucho al otro extremo, Claro. y es los que dicen el dinero es malo, es que todo el que tiene dinero es corrupto, pobre pero honrado, el dinero no crece en los árboles. Entonces se vuelve ya es una mentalidad muy negativa de decir que el dinero es malo, casi que no tenga dinero, no. O sea, lo poquito que necesite para vivir y no más. Y a duras penas, y además porque es que si usted quiere trabajo le toca matarse. Entonces, mira que son dos extremos de mentalidades que a mi forma de ver, ninguno de los dos es 100% cierto y los dos hacen mucho daño. Y desde ahí, como en varias generaciones hemos venido con esas creencias, eso es lo que le transmitimos muchas veces a nuestros hijos. Y eso hace que ellos no tengan una relación sana con el dinero.
Entonces, lo primero es, muchas de las personas que tienen hoy problemas de dinero, es más, por esa mentalidad, por esas creencias. Entonces, ay, porque es que yo compro por aparentar, porque es que si no tengo los últimos tenis de moda, entonces qué pena. Ujú. O la gente que también maneja emociones. No, es que estoy triste, entonces me voy de compras. O entonces Sí, total. ap- aprendemos es a manejar como todos estos temas que nada tienen que ver con el dinero, sino es lo que nosotros creemos alrededor de él. Entonces, de ahí uno de los mensajes del libro es, venga, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta y depende de usted qué va a hacer con la herramienta. O sea, usted puede coger un cuchillo y partir fruta, partir comida, o puede coger un cuchillo y matar a una persona. Entonces te Claro, estás alimentando, o sea, estás dando vida o estás quitando vida con el mismo elemento. Eso es lo mismo que el dinero. Si yo hago un buen uso del dinero, voy a tener una vida tranquila, voy a ayudar a otros, voy a crecer. Y en la medida en que seamos prósperos, podemos generar prosperidad en nuestro medio. Entonces enseñaré eso. Entonces, por eso me parecía tan importante en el libro empezar con ese tema, porque creo que eso es lo que necesitamos en primera medida, porque ya lo otro es sumar y restar. Lo otro es tan sencillo como sumar y restar, y creo que todos los niños pueden aprender muy fácil a sumar y restar. Lo que pasa es que saber qué sumar y qué restar dependerá de esa mentalidad previa que tengamos. claro. Y yo creo que, mm, pues, no sé si quitaron las clases, pero a mí alguna vez cuando estaba en bachillerato daban clases de contabilidad. Y en clases de contabilidad ahora ingresos, egresos. Y entonces uno sabe que si los egresos son mayores que los ingresos, hay un problema grande, ¿cierto? Así es, pero sabes que ya en muy poquitos colegios dan temas contables. Algunos tienen un enfoque comercial y creo que tienen un poquito, Ujú. pero es muy poca la educación financiera que se da en colegios e incluso en universidades. En universidades tú de finanzas corporativas encuentras todo, pero Mm, de manejo de finanzas personales, cómo son las finanzas del hogar, cómo es unas finanzas en pareja, en familia, es muy poquito. Entonces, hoy definitivamente la responsabilidad de educar financieramente está recayendo sobre las familias. claro, claro. Y ahí es donde la importancia, pues, leer un texto como el que tú tienes, de ir transformando eso. Y sí, porque antes uno no escuchaba estos términos de educación financiera, realmente uno le decían solamente ahorre y ahorre, y ya, y esa era como la única vía que pronto no entendía en el tiempo de Ujú, hace 30 40 años. Entonces, sí, las cosas cambian mucho. Ahora mm, hay más opciones, ¿cierto? Ahora hay más opciones en cuanto a que a diferentes los bancos, diferente a un banco, pero bueno, ese es otro tema que ha surgido mucho de unos años para acá, de cómo se puede obtener rentabilidad. Pero sí hay que tener cuidado porque las promesas que le hacen a uno cuando le venden una ilusión de, mm, ¿cierto? De obtener ganancias rápidamente. Entonces, ahí es donde hay que tener una discriminación, no, una distinción de una cosa y la sí. otra. O sea, un pensamiento crítico frente a lo que nos están prometiendo. Así es. Y por eso es muy importante uno aprender a entender qué es una tasa, una rentabilidad lógica. Hay, hay negocios, obviamente de todo hay en la vida y cosas se han visto, pero normalmente cuando a ti te están ofreciendo una rentabilidad del 30, del 40%, eso no es normal. Sí, Eso claro. no es lo normal. Pero te digo, casos se han Alto visto y riesgo, hay sí. casos. Sí, y hay casos reales, pues digámoslos como legales, que se han visto esas rentabilidades, pero no es lo común. Entonces, también ahí es uno, lo que tú dices, aprender a tener criterio, saber qué preguntar, cómo preguntar. Ujú, Entonces, ¿qué respaldo voy a tener? ¿Cómo, quién está detrás? Sí, entender que en Colombia está la superfinanciera, quien es la que regula estos negocios, entonces entender si está vigilado o no. ujú. Si hay una quiebra, alguien me va a responder.
hasta qué medida, por mis ahorros, por lo que tengo ahí. Entonces creo que eso también hace parte de esa formación en finanzas, que no es solo como ahorrar, como tú dices que era lo básico, sino listo, ya con los ahorros, ¿qué voy a hacer con eso? Y efectivamente, cada día hay más opciones. Antes comprar una acción de una empresa, pues había que ir a la bolsa de valores, era un trámite complejo. Hoy ya existen aplicaciones y hay mucha Ujú. facilidad para comprar, pero tiene lo que tú dices del riesgo también. Venga, ¿con qué empresa es? Eh, sí, lo que decimos, cómo protegernos y empezar a tener ese sentido común para decir, esto no está como sonando tan legal. Vale, hay un tema que mencionaste ahora que me pareció clave y muy vital en esta educación y es el tema de la donación. Porque por eso hay muchas novelas que tocan el tema del avaro, ¿cierto? Los avaros, o sea, la Ujú, avaricia del ser humano, de querer poseer y ujú, guardárselo para sí mismo, ¿cierto? Acumularlo y no moverlo de ahí. Creo que dentro de la misma educación financiera lo que se busca es que haya flujo del dinero, el dinero fluya, ¿cierto? Y que uno sí. que sepa que cuando uno está donando también tiene una intención con un propósito superior. Es algo así. Contame. Sí, sí, sí. Definitivamente eso que tú dices es muy cierto y esa es una de las creencias también que se decía. Es que todo el que tiene plata es porque es amarrado, porque no Sí. gasta, Ujú. porque es mezquino. Entonces se ha generado como todo ese resentimiento. Y mucha parte también era lo que te decía al principio de estos niños que son como, ay, no es que no gasta nada, es que él lo ahorra todo. También ahí es un tema de miedo, de que Ujú. también muchas veces es algo aprendido de los papás. Por ejemplo, cuando tú has pasado dificultades y has sentido carencias, ahí entonces cuando empiezas a tener un poquito más, como que empiezas a amarrar, porque es que hay, y si me vuelvo a quedar sin nada, entonces como que empiezas a guardar demasiado y a generar como esa situación como de encierro, como tú decías. Y efectivamente, con el dinero lo que uno quisiera es que fluyera. Mientras lo que dicen es como si el dinero fuera una energía, que el Ujú. dinero vaya, venga, sí, que compartamos, que logremos generar ese bien en la comunidad. Entonces, obviamente, mientras todos tengamos un poco más, entonces hay más gente comprando, entonces si hay más demanda va a haber más oferta, entonces se va dando como todo ese ciclo de la economía. Entonces, realmente para que una economía funcione tiene que haber gasto y consumo. Exacto. Eso es innegable. Entonces, por eso se necesita, venga, aprendamos a gastar sin miedo, porque sabemos las capacidades de gasto que tenemos. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños, que exista ese equilibrio. Marcela, entonces como venimos conversando sobre tu libro y sobre tan importantes estos conceptos de la educación financiera en los niños y en los adultos también, que seguro todos hemos cometido muchos errores porque de eso se trata, de ir conociendo las nuevas tendencias, los cambios que se dan en el mundo, porque creo que hablar de ahorro ahora no es lo mismo que hace 50 años ni hace 20. Entonces, en esa línea, quiero preguntarte sobre un tema que creo que también abordas en el libro sobre el emprendimiento. ¿Cómo les hablas a los niños sobre ese tema? Sí, mira, a mí también me parecería importante enseñarle a los niños que el dinero se gana, que el Mm, dinero hay que trabajar por él, que no es algo que aparezca, pero sin una carga emocional de que, ay, es que si usted no trabaja, es que el ganar dinero es muy duro, es que usted se va a matar toda la vida, sino que sea algo más divertido. ujú. Entonces, en el libro yo hablo que hay como cuatro formas en que los niños reciben dinero. Una es la mesada, pero mesada con condiciones.
Entonces es que a los niños les digan, listo, yo te voy a dar todos los meses un dinero, pero tú te tienes que comprometer a tener la pieza ordenada, hacer las tareas o a ponerle funciones en la casa. Ujú, Otro puede ser al contrario, que no sea un dinero fijo, sino al contrario, listo. Cada vez que lavas los platos te ganas 5.000 pesos. Si recoges la ujú, ropa sucia te ganas 2.000. Entonces, de ujú. acuerdo a lo que él haga, él va a acumular y va a armarse su salario, su mesada. El otro tema es el de los regalos, que también los niños empiecen a controlar esos ingresos extraordinarios, porque como adultos recibimos primas, recibimos bonos, recibimos otras cosas y no las metemos dentro de ese plan. Entonces, cuando llega, no las gastamos, como digo yo, se van en gomitas y no dimos un paso hacia el sueño que queríamos, que es lo importante, acercarnos al sueño. Y el último tema, el cuarto, con el que pueden ganar ingresos, es precisamente lo que me decías, el tema del emprendimiento. Y es, el niño puede ganar dinero y la idea no es empezarlo como que sea una mentalidad de capitalista, lo que, ni caer en ese extremo que te decía ahorita Sí, sí. de que el objetivo de la vida es el dinero, pero que él empiece también a decir, ve, es que yo tengo habilidades. Entonces es un ejercicio de autorreflexión. ¿Yo para qué soy bueno? ¿A mí qué me gusta? Entonces, ve, yo hago dibujos bonitos y toda la vida me han dicho que pinto bonito. ¿Qué tal si yo empiezo a hacer dibujos y los vendo? La gente Ujú. le interesaría. Entonces, como con este tipo de preguntas, que es muy la metodología del libro, uno va llevando a los niños inductivamente a para qué soy bueno, la gente que estaría dispuesta a pagarme, a mí qué me gusta hacer, y así salen unas ideas de negocio. Y luego, muy, muy influido como en la metodología Canva, pero obviamente sin caer en toda la rigurosidad, la idea es empezar a hacerle preguntas, listo, ¿y tú qué necesitas para hacer eso? ¿Y cómo la gente va a saber que tú estás vendiendo? ¿Y cómo les vas a entregar las cosas? Entonces es como con una especie de preguntas que ellos vayan mirando y armando, ve, es que así se arma un negocio. Es que si yo quiero hacer, tengo que tener en cuenta esto. Ve, y yo necesito el empaque, eso también me vale. Entonces lo tengo que tener en cuenta. Entonces la idea es darles una inducción. Con el tema de emprendimiento hay mucho material Muchísimo, sí. y, y yo no quería como desgastar el libro ni los niños Claro. incurriendo mucho en este tema. Entonces es simplemente como una semillita que yo quería sembrar y es, tú tienes habilidades, tú te puedes empoderar, tú puedes hacer eso que te gusta y darle unos lineamientos generales. Y la idea es que si por ahí está como mi pasión, mi gusto, entonces lo invito a que siga explorando. Y esa es la idea. También, si el niño se va conociendo como persona, puede ir tomando esas decisiones y es irlo acompañando en ese conocimiento, en ese crecimiento como persona. No, excelente, excelente. Bueno, entonces para ir cerrando un poco, que no te he preguntado sobre, cuéntanos cómo ha sido tu proceso de escritura, cómo has superado, porque todos a la hora de publicar hemos tenido dificultades, porque el ánimo, la fuerza, la motivación no siempre está, y Ujú, hay libros que se demoran para escribirse en años, ¿cierto? Puede ser 20, 15, 10 años, 5, o sea, o hay casos también donde libros supremamente magistrales se han escrito en muy corto tiempo. Cuéntanos un poquito ujú. cómo ha sido tu caso. ¿Cómo fue mi proceso? Mira, em, cuando yo dije, voy a escribir un libro y tomé la decisión, empecé a escribir, yo siento que el libro lo escribí relativamente fácil. Yo el primer borrador del libro casi que lo tenía en 2 meses, muy, muy rápido, porque finalmente era como el tema que yo conocía, la experiencia, era simplemente poner en palabras muchos de esos ejercicios que yo ya había hecho con mi hija, que yo había trabajado. Ya yo tenía ese primer borrador, entonces yo tenía el libro, desde mi ingenuidad, yo tenía el libro listo en 2 meses. Y cuando yo miro el archivo de Word, como, ah, ¿y ahora qué hago? Ujú. ¿Y uno qué hace con esto? Entonces ahí como que empecé a preguntar y empecé a averiguar, entonces llamé a varias personas que yo conocía que habían publicado libros. Entonces ve, ¿y eso cómo se hace?
Entonces me empezaron a decir, no, tenés que hacer entonces la revisión y hablar con las editoriales o si lo vas a autopublicar. Y me empezaron como a decir un montón de cosas que yo dije, esto está más complicado de lo que yo creía. Y finalmente, en esta investigación, llegué a conocer la propuesta de Alexandra, que es autor de Éxito. Entonces me di cuenta que Alexandra tiene un curso muy completo donde explica todo el proceso. Entonces yo dije, no, por aquí fue. Y empecé el curso y empecé como a acercarme a, incluso en algún momento tuve un acercamiento a una persona que era de una editorial, pero sin esperar que la editorial, porque sí tomé la decisión de que quería ser autopublicada. Finalmente, dentro de las opciones veía que era lo más concreto. ¿Qué me pasó a mí? Que también con el libro es, la idea es que sea una herramienta, pero yo quiero llevar educación financiera a los niños. Entonces también más allá del libro, entonces la idea es, venga, ¿cómo me acerco a colegios? ¿Cómo creo Claro, talleres? ¿Cómo llego a claro. la comunidad? ¿Cómo? Entonces empecé a trabajar a la par en el libro, en el taller y en unos materiales complementarios que le ayuden al niño. Y me empecé a como envolver en un nudo yo solita, que yo decía como, entonces para poder pasar en el taller, entonces tengo que tener el libro, pero para que el libro lo pueda leer, entonces tengo que hacer el taller. Y eso se me volvió un ejercicio que finalmente, hasta que dije, no, paro en el camino y una cosa a la vez. Entonces yo dije, ya tengo el libro, tengo esto, de acuerdo entonces a lo que aprendí, entonces dije, yo quiero sacar un libro de calidad, un libro bueno. Entonces empezar a contratar quien me hiciera la edición, quien me hiciera la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, empezar a entender qué era cada uno de estos temas, porque yo he sido muy buena lectora en la vida, pero te soy honesta, yo nunca había soñado como, ay, quiero escribir un libro. No. Entonces no era, este mundo editorial no era familiar para mí. Entonces tuve que empezar a meterme en eso. Luego era muy claro, es un libro para niños, todos los libros para niños tienen que ser atractivos, entonces venga, ¿qué es la ilustración? Ujú, ¿Cómo lo voy a ujú, ujú. ilustrar? Entonces hay muchas formas de ilustración, entonces no sabía cómo hacerlo. Entonces también con el acompañamiento de las editoras, finalmente contraté dos, pues una editorial que son dos amigas, entonces con ellas me fueron guiando también en ese proceso de, venga, entonces cómo contratamos la ilustración para que se vuelva una cosa que no sea tampoco muy costosa, porque finalmente uno a veces se emociona, entonces quiero la ilustración, quiero esto, quiero el papel más bonito, pero todo eso va siendo muy costoso y cuando uno va a ver, entonces voy a vender el libro y me salí de mercado. Entonces, aprender esos temas de cómo tengo que ir sin perder la calidad, tomando decisiones que me impactan el costo, que me vayan llevando, pero sin dejar de ser un producto atractivo. Ujú. Entonces, finalmente, yo me demoré casi año y medio en tener el libro completo. Entonces, esa parte de escribirla fue muy sencilla, pero todo el proceso para hacerlo bien, creo que sí, a la par, mejor dicho, las personas sobre todo que tienen ese sueño de escribir, que son un poquito más familiarizadas y que pueden ir conociendo a la vez que escriben el libro de esto, creo que el proceso se hace mucho más fácil. Lo que pasa es que yo siento que yo empecé como al revés, pero fue por una situación pues Particular. particular. Ujú. Pero aún así, lo que he sentido es que el mundo editorial es muy bonito, sobre todo el mundo de los autopublicados. La comunidad que se crea, el apoyo de las personas, finalmente las facilidades, las herramientas que estamos teniendo hoy en día, facilita mucho este tema. Y como todo en la vida es un poquito de ganas. O sea, cuando yo dije lo quiero sacar y lo quiero sacar bien, pues me dio un poquito de dificultad y patiné, pero creo que Te finalmente supera, sí. logré el producto, estoy aquí. Entonces creo que es muy gratificante. Y creo que esas personas que tienen ese sueño de escribir, que lo hagan, que realmente es fácil y ahí están las herramientas para hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, mira, ya para ir cerrando, cuéntales a los que te están escuchando y que vieron
esos temas que incluyes en el libro, dónde te encuentran, cómo hacen para pedirte el libro. Ujú. Bueno, mira, en mis redes sociales me encuentran como Keiva. Es con K, E, Y, la que baja, Ujú. B grande, o B de burro, A, Keiva. Rayita al piso, Edu. Así me encuentran en Instagram. Keiva, rayita al piso, Edu. Y la página web es keiva.co. En este momento el libro lo distribuyo yo directamente. Estoy empezando a entrar en librerías. Hoy estoy en Happy Books. La página es happybooks.com.co. Allí Ujú. también lo pueden encontrar. Y también estoy en la librería de Afid Acentos. También próximamente va a estar en Amazon. He tenido unas dificultades con el archivo que me lo han devuelto varias veces, Claro. entonces todavía no está, pero espero en cuestión esta semana ya debería estar. Entonces también en Amazon me pueden encontrar. Vale, y nos vas contando cuando salga esta entrevista al aire, cuando ya Ujú. se puede adquirir vía Amazon digital Sí, y también esperemos que impreso. sí. Ujú, Yo creo que Marcela ha sido un espacio muy gratificante escuchar cómo has llegado a producir un texto que va a ayudar mucho a los niños y a los padres de familia a darle un camino correcto a las finanzas. Y creo que es un aporte muy, muy valioso. Además, pues de que llegarán lectores que pueden ser padres de familia como los mismos niños. Porque entonces son dos públicos. Y ujú. entonces agradecerte por esta conversación. Gracias porque nos compartiste. Esperemos pues que los que te escuchen te compren el libro y te hagan preguntas. Ay, Álvaro, muchas gracias a ti por el espacio, muy amena la conversación, me gusta mucho poder compartir y esperemos que sí, y esperemos que le logremos cambiar la vida, siquiera a un niño, con este Ujú. proyecto. Finalmente eso es lo que yo busco. O sea, no que los niños se vuelvan millonarios, sino que realmente tengan vidas felices, estén tranquilos y alcancen como esa libertad de poder hacer las cosas porque quieren. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti por abrirme este espacio para poder compartir mi mensaje. Vale, con todo gusto. Chao, chao. Chao.